Estamos de vuelta, amigos televidentes, con este programa especial rumbo a la JMJ Panamá 2019. Y es que cada vez se acerca más esta fecha que nos ha dado pues, el Papa Francisco la oportunidad y la gran bendición de ser sede de la Jornada Mundial de la Juventud en enero 2019. Por acá está con nosotros el licenciado Víctor Chan, secretario ejecutivo del Comité Organizador Local, más conocido como COL. Estamos, amigos televidentes, si usted acaba de llegar a esta transmisión, compartiendo sobre la importancia de tener un logo y un lema, y aparte de eso, el himno también que identifique a la jornada en cada país. Y bueno, hemos hecho el primer recuento así maratónico de los primeros logos. Próximamente quizás tendremos otros programas en los que podamos explicar un poco más a fondo con personas que han tenido la oportunidad de viajar y participar de estas jornadas en toda la historia de JMJ. Estamos recorriendo el mundo. Estamos haciendo un recorrido veloz. Exactamente, ya pasamos por Manila. Ahora vamos a ir entonces a 1997, donde en París, me llama mucho la atención este logo clásico de París, la Torre Eiffel, pero convertida también como en una cruz. Exactamente. París, Francia, 1997. Y toma atención de este logo, si nos ayuda, señor director, el logo anterior. Desde ya se veía el círculo en los logos, el pequeño círculo, que entiendo representa a los peregrinos y que se ha mantenido en muchos logos de JMJ. Ha cambiado solamente de color. Claro. Entonces representa a los peregrinos, que siempre está en el centro de los logos o a un costado. Entonces, en ese año, San Juan Pablo II, que le encantaba la juventud, pone un lema donde dice, ¿dónde vives, maestro? Venid y lo veréis. La respuesta entonces del maestro también. Una gran sorpresa de la historia de JMJ fue en París, la capital de la moda y del arte. Se suponía que el encuentro de 19 al 24 de agosto iban a participar como máximo 250.000 de cristianos, pero este número resultó ser 4 veces mayor, o sea que llegaron al 1.000.000 de personas. El himno para ese año fue justamente Maestro y Señor, ven con nosotros, recordando aquel pasaje bíblico, ¿no? Claro, claro. Esta jornada fue muy importante porque también regaló a la Jornada Mundial de la Juventud una parte nueva, ¿no? Los obispos de París, de Francia, querían recibir también a los peregrinos, querían que eso fuera, que los jóvenes también llegaran a las diócesis, y desde allí se instituyó por primera vez los días en las diócesis, donde los jóvenes llegan. La llamada prejornada. La llamada prejornada, semanas antes, y se quedan entonces en las diócesis, comparten con la juventud de las diócesis, conocen la iglesia y la cultura, y es un espacio mucho más íntimo de conocimiento de la cultura del país que acoge, ¿no? Y una cosa muy bonita que se recuerda mucho de esta jornada 97 en Francia es el dato siguiente, que más de 500.000 de jóvenes se tomaron de las manos y hicieron una cadena de fraternidad, rodeando así la capital de Francia. Sí. Y bueno, de ahí nos vamos a adivinar dónde. Ya llegamos al 2000 y nótese que el logo también tiene el circulito que le digo que representa a los peregrinos. Eso fue en el 2000 en Roma, Italia. Fue el encuentro número 15 y también estaba pues San Juan Pablo II. El lema que se utilizó fue la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Y ahí pues nos dice que fue también en el mes de agosto. Y Roma, pues una entusiasta multitud de peregrinos llenó la ciudad eterna para rezar y dar testimonio de la fe. Fue entonces cuando se oyeron unas fuertes palabras del Papa que fueron a la vez su testamento. No tengáis miedo de confiar en Cristo. Y el himno, pues, el que usted mencionaba, que es casi un ícono, Emmanuel. Emmanuel precioso, y los invito a que lo escuchen también a los que quieran nutrirse un poco de lo que ha sido la tradición de la JMJ. Emmanuel también ha marcado un hito en la vida de la JMJ, y casi todos los peregrinos, aunque no hayan participado en la jornada del 2000 en Roma, lo cantan y se vuelve parte de la JMJ, ¿no? De cada una de ellas. Y bueno, en el momento que se realiza el sacramento de la confesión, se colocaron más de 300 confesionarios en los cuales cada día servían más o menos 2.000 sacerdotes. Esto de ahí se mantuvo también, porque hoy en día se mantiene esto de poder confesarse masivamente en los parques, en las avenidas, se instalan estos lugares para confesionar. Sí, un lugar que se le llama el lugar de la fiesta del perdón, ¿no? Sí. Entonces, donde, si bien en las iglesias de las ciudades que acogen la JMJ uno puede llegar y recibir el sacramento de la confesión, hay un lugar específico de la ciudad, un parque del perdón, donde puedes ir y confesarte en cualquier idioma. Porque muchas veces en las iglesias no conseguían el idioma que necesitaba el peregrino para recibir el sacramento. Entonces se crea este parque o lugar de la fiesta del perdón para que tú puedas ir a confesarte en tu propio idioma, ¿no? Entonces se incluye en la inscripción del sacerdote
la Claro. disponibilidad del sacerdote también para confesión en el propio idioma. Una cosa muy importante que también quienes hemos tenido la oportunidad de ir a algunas JMJ, vemos es que en algunas catedrales, parroquias o iglesias tienen confesiones en español, Claro. portugués, inglés, Exactamente. italiano, francés, cualquier otro idioma que tenga disponibilidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también los voluntarios que están en esos lugares saben aquellos idiomas que son más difíciles, dónde se pueden Claro. confesar, ¿no? Para conseguir una confesión en finlandés o una confesión O en alguno de en, los dialectos de India, por ejemplo. claro, ¿no? Que a veces son muy difíciles, entonces usualmente tienen su espacio allí. Claro. Y regularmente son los lugares también donde estuvieron su prejornada. También, claro. Bueno, vamos entonces al 2002. Toronto, Canadá, regresa acá a América y sigue el circulito allí presente, ¿no? Ahí también usa parte de la bandera, si nos damos cuenta ahí con la hojita, y la cruz, que también comienza a cobrar protagonismo en muchos de los logos de Claro. JMJ. Y bueno, el lema para este año 2002 fue: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, tomado de Mateo 15, 13, 14. Y bueno, se realizó en el mes de julio en el 2002, resultó ser el último encuentro de los jóvenes con el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, la tradición de las reuniones no se terminó, no cesó, y en la memoria de todos los que van a quedar las últimas palabras del discurso, que fueron las siguientes, y las vamos a leer textualmente. Queridos amigos, a vosotros, anhelo joven de ser felices, el anciano Papa responde con una palabra que no es suya, es una palabra que resonó hace 2000 años. La acabamos de escuchar esta tarde. Bienaventurados. La palabra clave de la enseñanza de Jesús es un anuncio de la alegría. Bienaventurados. Y el himno fue la luz del mundo. Fueron las últimas palabras entonces del Papa en una JMJ, por lo que nos da el dato curioso aquí, ¿no? Sí, los que fueron a esa JMJ siempre cuentan que comenzó a llover en la noche de la vigilia y salió el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, diciendo no tengan miedo, y se fue la lluvia. Entonces fue un momento donde miles de jóvenes pudieron vivirlo con él y un evento precioso que ha marcado la vida de todos los peregrinos que estuvieron en Toronto. Qué hermosa una cosa ocasión, impresionante. qué hermoso momento, y yo sé que cuando uno está en ese tipo de situaciones es muy difícil, inclusive sentirse seguro de que nada malo te va a pasar, Claro. Confiar. Claro, Es muy difícil que el Papa te diga no tengas miedo. Wow. Claro. Sí, una cosa impresionante que ellos pueden dar el testimonio de ese momento, ¿no? Mejor que uno que no estuvo. Y bueno, la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud llegó al continente americano mucho antes del encuentro a Toronto. En febrero de 2002 fue colocada en la zona 0, en las ruinas del World Trade Center en Nueva York, donde estaban pues justamente las Torres Gemelas. Coincidentalmente, esta jornada de Toronto fue muy especial también porque acaba de pasar el 9 de septiembre en Nueva York. 2011. ¿no? Entonces, se decía que muy poca gente iba a ir porque el miedo Claro. a viajar, ¿no? El tiempo de miedo que hubo después de los atentados, ¿no? Sin embargo, sí, al final llegaron los jóvenes, ¿no? Panamá envió su delegación, que fueron más de 40 y tantos jóvenes, ¿no? Algo se me ha quedado de contarte sobre la jornada del 2000. Ajá. En la jornada del 2000, anterior. La anterior, sí. El Papa Juan Pablo II regaló a los jóvenes el icono de Salus Populi Romani, que es el icono de la Virgen de Roma, para que acompañara a la cruz. A la cruz peregrina. A la cruz de la JMJ. Entonces, esta cruz que había ido por todo el mundo, por todos los lugares y continentes donde había JMJ, ahora iba a estar acompañada desde el año 2000 de Santa María, ¿no? Entonces, fue un regalo muy especial en el entorno del jubileo que se vivía ese año, ¿no? De ahí en adelante, jubileo del año 2000. El jubileo del año 2000. De ahí en adelante, este icono de la Virgen acompaña a la cruz de la JMJ. Wow, interesantes esos datos. Yo creo que usted va a tener que tenerlo acá mucho más seguido. Oye, créeme que hay peregrinos que saben mucho más. Es impresionante todo lo que la JMJ... Por acá dice la gente en la dirección que usted va a ser un copresentador de aquí del programa. Ay, Dios mío. Bueno, si el tiempo lo permite también, ¿no? Vamos entonces a 2005, donde se va a Alemania, a la Colonia. Fue la número 20. Ahí más o menos vamos a ver el logo. Tiene la cruz todavía y se ve entonces una estrella que también simboliza justamente como los peregrinos allí. Ahí están unas ondas también que pudiéramos inclusive ver algo mariano ahí, no sé. Parecía la silueta de la Virgen también. Sí, el tema de Colonia... Hemos venido a adorar, le dice. Sí,
Estaba basado también porque en la Catedral de Colonia se encuentra un relicario donde están los restos, la tradición dice que están los restos de los Reyes Magos o de unos Reyes Ok. Magos, ¿no? Entonces, Por por eso eso es bien el mariano tema, también. exactamente. Desde ese punto de vista también vemos que es la silueta como de la Virgen, la estrella que anunció a los reyes, y bueno, ahí vemos algo que parece también como una corona que puede simbolizar a los reyes, no estoy seguro. Hemos venido a adorarle, fue de Mateo 2.2, planeado para el 2005, el encuentro en Colonia vino a ser la primera peregrinación de Benedicto XVI a su patria. Se volvieron a oír las famosas palabras, no tengáis miedo, que hacemos referencia con Juan Pablo II. Fallaron otra vez los cálculos en cuanto al número de peregrinos. Solo en la vigilia de oración participaron más de 1 millón de personas. Venimos a adorarle, era el himno. Y como dato curioso por ahí mismo, tenemos por ejemplo que especialmente para la visita del Papa en Alemania fue escrito este himno, Jesus Christ, You Are My Life, Claro. que ganó popularidad de manera rápida y llegó a ser el himno extraoficial de los encuentros, que todavía hoy en día ese himno, wow, mueve, pero el alma, Sí. no tengo palabras para decirlo. Desde que lo escuché por primera vez en Brasil, fue impactante para mí, inclusive la letra, la música, todo. Entonces este año también en Cracovia, cuando la gente escucha este himno, lo canta como si fuera el oficial. Exactamente, se ha quedado. Colonia fue mi primera jornada, entonces Sí. le guardo en el corazón muchísimo, muchísimo cariño. Fue una jornada que también fallaron los cálculos porque la gente pensaba que al no estar San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que fue el que impulsó Claro. esta jornada, no iban a ir los jóvenes. Sin embargo, fueron un montón de jóvenes, muchos más jóvenes de los que los alemanes esperaban y inclusive le fallaron los cálculos, ¿no? El Marienfilo, el campo de María, que fue el campo donde se realizó la vigilia y la misa final, estaba abarrotado. A otro lugar. Sí, no cabía gente. Wow. Se congestionaron los caminos, todo esto, y fue una jornada muy especial. Fue una jornada muy especial porque fue la primera jornada del Papa Benedicto XVI y fue como un recorderis de que la Iglesia sigue acogiendo a los jóvenes, no solamente el Papa, ¿no? La Iglesia y el Vicario de Cristo siguen acogiendo a los jóvenes, ¿no? Y bueno, vamos entonces a Sydney, Australia 2008. Vamos a ver el logo, que es justamente un icono también de la ciudad, y vemos como llamas, vemos también la cruz que se sigue pues en cada uno de los logos de ahí en adelante. Por ejemplo, el lema fue, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos de Hechos 1:8. Durante la carismática reunión en Sydney de 2008, el Papa Benedicto XVI llamó a los jóvenes profetas de una nueva época. Esas palabras fuertes, Sí. muy fuertes, como también fue el pontificado de Benedicto, ¿no? Y el himno fue, recibirás la fuerza, recibirás la fuerza. Ahí, Es bellísimo, una jornada como quien dice, dedicada al Espíritu Santo. Entonces, por esto las llamas en el logo. sí, Fue una jornada también muy especial porque era una jornada en Asia nuevamente, ¿no? Donde se había hecho en el 95 Filipinas, Manila, perdón. Entonces, por la distancia, pudieron participar muy pocos panameños por lo costoso del pasaje, pero sí fueron panameños, ¿no? Cuentan su experiencia con mucha alegría también. Una ciudad como Sydney, grande, cómo los acogió, ¿no? Entonces, y el himno de esa jornada fue precioso, de Receive the Power, sí. y que todavía aún se canta. Recibirás la fuerza. Exactamente, y tenía un toque muy, como, no sé, como muy espiritual, muy de oración, muy meditativo, ¿no? Entonces, a pesar de ser ese toque, pegó muchísimo en los jóvenes, ¿no? Y como comentabas tú acerca del canto Jesus Christ, You Are My Life, de Marco Frisina, un italiano, que se ha quedado también, ¿no? Son cantos que son meditativos, que tienen una letra Dice muy extra himno, preciosa, dicen por ahí. sí, un extra himno que no puede faltar, que también se hacen parte de los jóvenes, ¿no? Sí. Por eso que cuando hablamos del himno, es una combinación muy, muy especial, ¿no? Y le pedimos a todos aquellos que están participando en el concurso que pidan asistencia del Espíritu Santo, Claro. para que sea Él quien lo haga, ¿no? Así es, porque el Espíritu Santo ha estado justamente en las mejores elecciones de todos los logos. Y por eso le decía al inicio del programa, si tienen la oportunidad de buscar las historias de quienes han creado estos emblemas,
hágalo, porque son historias muy bonitas. Ujú. Entonces dice, por ejemplo, que JMJ de Cine fue el primer encuentro de los jóvenes plenamente moderno que involucró a multimedia, llámese multimedia, Ujú. radio, televisión, eh, internet, quizás, no sé, en ese momento, 2008, estaba empezando quizás. Sí, no, había internet ya. Sí, sí. Sí. Perdón, lo dije mal, redes sociales. Redes Redes sociales, sí, sociales. sí. Medios de comunicación social, canales como YouTube y Facebook. Sí, de hecho, en Sydney crearon una red social exclusiva para jóvenes católicos, Sí. o una red social católica, ¿no? XT3 creo que se llamaba la red social, ¿no? Pero igual, a la par de Facebook y todo esto no. Sí, no yo creo compara, que ¿no? Facebook ya había iniciado, es que lo Ujú. que a lo que me refiero está iniciando, las redes sociales están iniciando Facebook, ya Ujú. existía algo de YouTube y Ujú. poco a poco entonces fueron saliendo después otros como Twitter, Instagram Claro, y Periscope y Snapchat y todo lo demás. podemos seguir. Eh, JMJ Madrid 2011, eso fue un logo bastante ícono que mucha gente quizás no logra entender del todo. Vemos una M también de María, aparte de la corona española y algunos otros Ujú. símbolos que Sí, si nos ponemos a detallarlos son bastante. sí, es muy simbólico los La J de colores. Jesús y la eh, J de Jesús también, ¿no? M y la J. exactamente, también pareciera que fueran peregrinos tomados de las manos. Son un logo también muy rico. Madrid tuvo un buenísimo manejo de la marca. Entonces, y la inspiración tanto del logo como del himno ayudaron muchísimo a que pudieran como proponerse a una cultura como la española, Sí. con un gobierno que en ese tiempo no era muy a favor de la iglesia o muy cercano a la iglesia, Eso fue en Madrid en realizar el una 2011. jornada. 11. Sí, y entonces el lema, por ejemplo, fue arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. La consolidación de la fe en el viejo continente fue la intención de la JMJ en Madrid del 16 al 21 de agosto del 2011. En este último encuentro con el Papa Benedicto XVI se hizo claro que Europa necesitaba un testimonio de la fe. No tengáis a Jesucristo para vosotros mismos, apeló el Papa. Llevadlo a los demás la alegría de la fe. Y el himno se llama Firmes en la Fe. Ahí tenemos un dato curioso, dice, por ejemplo, para terminar, la JMJ Madrid, como después de cada JMJ, se organizó un encuentro vocacional en el Camino Neocatecumenal, en el cual participaron 200.000 personas. Durante el encuentro, Kiko Argüello se dirigió a los jóvenes y dijo, si uno de los hermanos o hermanas siente el llamado del Señor para de la vida por Cristo, que se levante. Se levantaron entonces y fueron a los obispos para la bendición y el camino vocacional. Unos 5.000 chicos y 3.000 chicas. Qué dato más curioso, más Claro que interesante. sí. Ujú. Y bueno, amigos televidentes, antes de ir a nuestra próxima pausa, les recuerdo que tienen nuestras redes sociales @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram. Y también en Facebook FTV Canal 5. Ya regresamos. Este es Rumbo a la JMJ Panamá 2019.